El haz de luz azulada de las múltiples pantallas era la única compañía de Ricardo Vargas en la inmensidad de su oficina. Eran más de las 2 de la madrugada en La Moraleja, y el silencio en la mansión era tan profundo y pulcro como el mármol italiano bajo sus pies. Ricardo, con el rostro tenso y los ojos fijos en el monitor principal, no buscaba analizar las fluctuaciones de la bolsa de Hong Kong ni cerrar un trato multimillonario. Su obsesión, en ese momento, era un mosaico de imágenes en tiempo real que mostraban cada rincón de su propia casa, una fortaleza de cristal y acero que había construido para proteger su único tesoro, su hijo, Mateo. Su mirada, afilada y desconfiada, estaba clavada en la figura de Elena, la nueva cuidadora, una mujer cuyo currículum era impecable, pero cuya sonrisa le parecía demasiado cálida, demasiado ensayada. Estaba seguro, con esa certeza fría que le había hecho ganar millones, que tarde o temprano la descubriría en un descuido, en un gesto de avaricia, confirmando su teoría de que todos, absolutamente todos, tenían un precio y solo buscaban aprovecharse de su fortuna y de la frágil salud de su hijo. De repente, una alerta en la pantalla del cuarto de Mateo lo sacó de su cacería silenciosa. No era un movimiento sospechoso, sino el sonido ahogado y violento de una tos que conocía demasiado bien. Vio a su hijo incorporarse en la cama, con el pánico dibujado en su rostro pálido. Ricardo se tensó, listo para llamar a la enfermera de turno, pero la imagen lo congeló. Elena entró al cuarto sin encender la luz principal, moviéndose con una calma que lo desarmó. En lugar de solo administrar el inhalador, se sentó al borde de la cama, rodeó al pequeño con sus brazos y comenzó a susurrarle una historia sobre un pajarito que, a pesar de tener un ala rota, aprendió a volar más alto que nadie. La voz de Elena era un bálsamo, un refugio en medio de la noche. ¿Te está conmoviendo esta historia? Entonces, dale un like y ayúdanos a cumplir nuestro sueño de llegar a los 1000 suscriptores. Nos falta muy poco y con tu ayuda lo lograremos. Que Dios te bendiga enormemente por tu apoyo y por acompañarnos. Ricardo se reclinó en su sillón de piel, sintiendo cómo una ola de vergüenza helada le recorría el cuerpo. La mandíbula, siempre apretada en un gesto de control absoluto, se le aflojó por primera vez en años. Él, Ricardo Vargas, el hombre que controlaba imperios tecnológicos, que anticipaba cada movimiento del mercado, nunca había logrado calmar a su hijo de esa manera. Había comprado los mejores equipos médicos, contratado a las eminencias más reconocidas y llenado el cuarto de Mateo con cada juguete imaginable. Pero jamás se le había ocurrido sentarse a su lado en la oscuridad y simplemente abrazarlo. La escena en el monitor era una acusación silenciosa y brutal. Esa mujer, una completa desconocida, le estaba dando a su hijo lo que él, con todo su poder y su dinero, había sido incapaz de ofrecer: consuelo, seguridad, un amor que no se compraba, que no se gestionaba como un activo más en su portafolio. El gesto que lo rompió por dentro fue sutil, casi imperceptible. Después de que la tos de Mateo cesara, rendido ante la melodía suave de la historia, Elena acomodó su almohada y antes de levantarse le acarició el cabello con una ternura infinita, un gesto maternal que Ricardo no recordaba haber visto desde que su esposa, Sofía, había fallecido. Esa caricia fue como una daga en su orgullo. Apagó los monitores con un movimiento brusco, como si quisiera borrar la evidencia de su propia ineptitud emocional. La frase que resonó en el silencio de su mente fue devastadora. He visto en una desconocida el amor que yo, su padre, nunca supe darle. Esa revelación no fue un simple pensamiento. Fue el primer temblor de un terremoto que amenazaba con derrumbar los cimientos de su vida, construidos sobre el control, la desconfianza y una soledad autoimpuesta que ahora se le antojaba insoportable y ridícula. Se levantó y caminó hacia el inmenso ventanal que daba al jardín. La luz pálida del invierno madrileño bañaba un paisaje perfectamente diseñado, pero estéril, sin vida. Cada árbol, cada arbusto estaba exactamente en su lugar, podado a la perfección, una metáfora exacta de su propia existencia. Por primera vez en 5 años, la mansión no le pareció un refugio de lujo, sino una jaula de oro.
un mausoleo de mármol y tecnología donde él y su hijo vivían como dos extraños, prisioneros de una opulencia vacía. El calor que había visto en la pantalla en ese pequeño cuarto hacía que el resto de la casa se sintiera gélida, desolada. El aire acondicionado zumbaba como un lamento, y Ricardo sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura, un frío que nacía desde lo más profundo de su alma y que el dinero ya no podía calmar. El imperio de Ricardo Vargas no se había forjado sobre la suerte, sino sobre una disciplina férrea nacida de una infancia llena de carencias en un barrio humilde de la Ciudad de México. Había jurado que su hijo jamás conocería la incertidumbre que él padeció, y esa promesa se convirtió en una obsesión por el control y la acumulación. La única persona que había logrado derretir su armadura fue su esposa, Sofía, una mujer vibrante y cálida cuyo amor era el contrapeso perfecto a su ambición desmedida. Pero la enfermedad se la llevó 5 años atrás, y con ella se fue toda la calidez del corazón de Ricardo. Se sumergió en el trabajo como un acto de anestesia, convencido de que la mejor forma de amar a su hijo era construyendo un futuro inexpugnable, una fortaleza de dinero y poder. Confundió el proveer con el proteger y el amar con el gestionar, transformando la crianza de Mateo en otro proyecto de alto rendimiento, sin darse cuenta de que el niño no necesitaba un director ejecutivo, sino un padre. Para Mateo, el mundo se reducía a las 4 paredes de su habitación, un espacio tan tecnológicamente avanzado como una unidad de cuidados intensivos pediátricos y tan solitario como una isla desierta. Sus días no se medían en horas de juego, sino en horarios de medicación, sesiones con el nebulizador y clases con tutores privados que iban y venían como fantasmas. Los juguetes más caros del mundo se amontonaban en las esquinas, acumulando polvo, mudos testigos de una infancia en pausa. A través de su ventana panorámica, a prueba de balas y alérgenos, veía a los hijos del jardinero correr y reír en el césped, un espectáculo tan fascinante y lejano como una película en un idioma desconocido. Su enfermedad respiratoria no solo le robaba el aliento, sino también el contacto, el juego, la simple y anhelada normalidad de ser un niño. La opulencia que lo rodeaba era una burla cruel, un recordatorio constante de todo lo que tenía y nada de lo que realmente anhelaba, el abrazo despreocupado de su padre. Poco a poco, Ricardo comenzó a observar, ya no a través de las cámaras, sino con sus propios ojos. Se detenía un segundo, más de lo necesario al pasar por el cuarto de Mateo, y lo que veía lo llenaba de una mezcla de asombro y envidia. Veía a Elena y a su hijo sentados en el suelo, construyendo un castillo con sábanas de seda egipcia y cojines de diseñador, un refugio improvisado donde ella le contaba con voces chistosas cuentos de dragones que preferían comer pastel de chocolate en lugar de princesas. En otra ocasión, los encontró enfrascados en una partida de serpientes y escaleras, un juego que Ricardo consideraba absurdamente simple, pero que arrancaba de su hijo carcajadas tan puras y sonoras que resonaban en los pasillos vacíos de la mansión como una música olvidada. Eran momentos de una alegría tan genuina y sencilla que parecían ajenos a ese entorno de lujo calculado. Una noche, un sollozo ahogado lo guió hasta la puerta entreabierta del cuarto de su hijo. Mateo estaba sentado en la cama, temblando, recién salido de una pesadilla. Elena estaba a su lado, sosteniendo su mano. «Soñé con... mamá», susurró el niño, pero ya no me acuerdo bien de su cara. Ricardo se quedó paralizado, esperando que Elena diera una respuesta evasiva, una solución rápida para volver a dormir. Pero la mujer hizo todo lo contrario. «No te preocupes, campeón», le dijo con una voz increíblemente dulce. «Tu mamá era como una estrella súper brillante, y aunque no la puedas ver ahora, ella te está cuidando desde el cielo. Dicen que cada vez que extrañas a alguien mucho, una estrellita nueva parpadea para decirte hola». Mateo la miró con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo habló de su madre, no con dolor, sino con una curiosidad tierna, guiado por la mano de Elena. La creciente influencia de la cuidadora no pasó desapercibida para Inés, la madre de Sofía, una mujer de la alta sociedad madrileña,
cuya elegancia era tan afilada como sus comentarios. Durante una de sus visitas protocolares, observó a Elena y Mateo reír en el jardín y, acercándose a Ricardo, le siseó al oído con un veneno refinado: «Ten cuidado, yerno. Esa clase de gente es la más peligrosa. Huelen la necesidad y se presentan como salvadoras. No seas ingenuo, está manipulando al niño para asegurarse un lugar en esta casa y en tu testamento». Las palabras de Inés fueron como echar gasolina sobre las brasas de la antigua desconfianza de Ricardo. La duda, ese monstruo familiar que creía haber comenzado a domar, volvía a despertar, recordándole su vieja creencia de que cada acto de bondad esconde una factura, una agenda secreta. Impulsado por una extraña mezcla de la advertencia de su suegra y el anhelo de replicar la conexión que había presenciado, Ricardo decidió intervenir. Compró el kit de robótica más avanzado del mercado, un complejo entramado de piezas y programación que le costó una fortuna, y se lo presentó a Mateo con la torpeza de quien presenta un informe de resultados. «Vamos a construir un robot», anunció, más como una orden que como una invitación. Pero en lugar de jugar, comenzó a dar instrucciones, a corregir cada movimiento del niño, transformando el juego en un examen. Mateo, intimidado por la impaciencia y la rigidez de su padre, se fue retrayendo hasta que sus manitas dejaron de tocar las piezas. «Estoy cansado, papá», murmuró, una excusa para escapar de la tensión. Ricardo se quedó solo con el robot a medio armar, sintiendo el peso de un fracaso mucho más amargo que cualquier pérdida en la bolsa. Al día siguiente, Elena, quien había observado la escena, desde lejos sin intervenir, se acercó a Ricardo mientras él tomaba un café en la cocina, con la mirada perdida. Con un tacto exquisito, sin una pizca de reproche en su voz, le dijo: «Señor Vargas, perdone el atrevimiento, pero a Mateo no le impresionan los circuitos. Le fascinan las historias de piratas. A veces lo único que se necesita para encontrar un tesoro no es un manual de instrucciones, sino un mapa dibujado en una servilleta y un poco de imaginación». La sugerencia era tan simple y, a mí no me, a vez tan reveladora, que Ricardo se sintió completamente expuesto. Elena no solo cuidaba de su hijo, sino que lo entendía, y en ese momento ella se convirtió en un puente hacia un mundo al que él no sabía cómo acceder, lo que le provocaba una incómoda mezcla de gratitud y un profundo resentimiento hacia su propia ineptitud. La frágil tregua con sus propios demonios se rompió una tarde, de la forma más abrupta posible. Un ataque de tos de Mateo se convirtió rápidamente en una crisis respiratoria aguda, mucho más severa que las anteriores. El silbido en su pecho era alarmante y el monitor de oxígeno comenzó a emitir un pitido agudo y constante que taladró los oídos y el alma de Ricardo. El rostro del niño adquirió un tono azulado y el pánico en sus ojos era un reflejo del terror que sentía su padre. De repente, todo el dinero, toda la tecnología y toda la seguridad de la mansión se volvieron inútiles. La vida de su hijo, esa vida que había intentado blindar con una fortuna, pendía de un hilo finísimo, y él no podía hacer absolutamente nada para sujetarlo. La fachada del magnate implacable se desmoronó, dejando al descubierto a un hombre aterrado. En medio del caos, con los médicos dando órdenes por teléfono y las enfermeras preparando una inyección de emergencia, Mateo, con el poco aire que le quedaba, solo podía gemir un nombre: «¡Elena! ¡Elena!». La cuidadora, que había acudido al instante, apartó a todos con una firmeza serena. Tomó la pequeña mano de Mateo, la apretó con fuerza y le habló directamente a los ojos, con una voz que cortaba el pánico: «Respira conmigo, mi niño. Mírame. Siente mi mano. 1, 2. Inspira. 1, 2. Expira. Estoy aquí. No te voy a dejar». Ricardo observaba la escena desde el umbral de la puerta, completamente paralizado. Era un espectador en la batalla por la vida de su propio hijo, un general inútil mientras un soldado raso lideraba la defensa. Su control se había evaporado y en su lugar solo quedaba una dependencia absoluta de esa mujer. Los paramédicos llegaron y estabilizaron a Mateo, pero la orden fue tajante. Necesitaba ser hospitalizado de inmediato para una observación intensiva.
Mientras el equipo preparaba el traslado, Ricardo vio a Elena moverse con una eficacia asombrosa. En una pequeña maleta, empacó no solo el pijama y los artículos de aseo del niño, sino también su libro de cuentos favorito y un perro de peluche viejo y descolorido, ese que Ricardo siempre había querido tirar a la basura. Conocía cada detalle, cada pequeña necesidad emocional de Mateo. Fue en ese instante, viendo ese gesto de profundo conocimiento y amor, que Ricardo entendió que ya no podía seguir solo. Se acercó a ella, con la voz rota por una humildad que nunca antes había conocido, y le suplicó: «Elena, por favor, ven con nosotros al hospital. Él te necesita, y yo también». El hospital era un laberinto de pasillos blancos y olor a antiséptico, un universo estéril que representaba todo lo que Ricardo detestaba: la pérdida de control, la impotencia ante la biología, la cruda realidad de la fragilidad humana. Acostumbrado a que el mundo se doblegara ante sus órdenes, ahora era solo un hombre más en una sala de espera de plástico, viendo a su hijo conectado a máquinas que pitaban con una indiferencia electrónica. Elena, en cambio, había logrado crear una pequeña burbuja de calidez en medio de la asepsia. Le leía a Mateo en susurros, le hacía masajes en las manos y había colocado el viejo perro de peluche junto a su almohada, un diminuto y desgastado guardián en un campo de batalla de acero inoxidable. Ricardo la observaba, sintiéndose como un extranjero en la vida de su propio hijo, un espectador inútil en el único evento que realmente importaba. Una tormenta se desataba dentro de él, un conflicto violento entre el hombre que había sido y el que estaba empezando a ser. Las cínicas advertencias de su suegra resonaban en su cabeza, compitiendo con la imagen innegable de la devoción de Elena. ¿Era posible que tanta bondad fuera un simple acto, una estrategia a largo plazo? Pero entonces veía la mirada de su hijo, una mirada que solo buscaba a la cuidadora, que solo encontraba paz en su presencia, y la duda se convertía en una punzada de celos, inmediatamente ahogada por una ola de gratitud abrumadora. Se sentía avergonzado por haberla espiado, por haberla juzgado con su mentalidad transaccional. Esa mujer no trabajaba por un sueldo, actuaba desde un lugar de su corazón que él ni siquiera sabía que existía. Finalmente, un médico de rostro severo y cansado se acercó a ellos, con una tableta en la mano. Las noticias no eran buenas. La crisis de Mateo había revelado una complicación en sus bronquios que requería una intervención inmediata. «Necesitamos realizarle una broncoscopia», explicó el doctor, usando un lenguaje técnico que sonaba frío y brutal. «Es un procedimiento para examinar sus vías respiratorias por dentro y tomar una muestra. Es fundamental para ajustar su tratamiento». Para Ricardo, la palabra procedimiento sonó como una sentencia. La idea de que un tubo invadiera el pequeño y frágil cuerpo de su hijo le revolvió el estómago. Todo su poder, sus millones, sus contactos, se reducían a nada frente a ese diagnóstico. Era una vez más un espectador indefenso. Cuando intentaron explicarle el procedimiento a Mateo, su entereza infantil se hizo añicos, el terror puro se apoderó de sus grandes ojos marrones y su pequeño cuerpo comenzó a temblar. Se vio lentamente, se aferró a Elena con la fuerza de la desesperación, escondiendo su rostro en su cuello y negándose a escuchar. «No quiero, no me toquen. Elena, no dejes que me lleven», gritaba entre sollozos desgarradores que resonaban en el pasillo. Los médicos y las enfermeras intentaron razonar con él, pero sus palabras se estrellaban contra un muro de pánico. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su hijo estaba aterrorizado, sufriendo, y él no tenía la más mínima idea de cómo consolarlo, de cómo cruzar el abismo de miedo que los separaba en ese instante. Ricardo intentó intervenir, recurriendo a las únicas herramientas que conocía, la lógica y la recompensa material, las mismas que usaba en sus negocios. Se arrodilló torpemente junto a la cama, con la rigidez de quien no está acostumbrado a mostrarse vulnerable. «Mateo, escúchame, tienes que ser valiente. Los doctores solo quieren ayudarte para que te pongas bien y volvamos a casa», dijo, con un tono que pretendía ser tranquilizador, pero que sonaba a una negociación. «Si te portas bien, te prometo que te compraré ese videojuego nuevo que querías, el de la nave espacial». Las palabras flotaron en el aire,
vacías e inútiles. Mateo ni siquiera lo miró. Su llanto solo se intensificó, porque en ese momento no necesitaba un premio, necesitaba un refugio, y su padre le estaba ofreciendo un contrato. Justo en ese momento de máxima tensión, una figura alta y elegante apareció en la puerta, envuelta en un abrigo de cachemira y un perfume caro. Era doña Inés. Su mirada recorrió la escena con desaprobación, deteniéndose con especial veneno en Elena, quien seguía abrazando al niño. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué hace esta mujer aquí?, espetó, su voz cortando el aire como un bisturí. Esto es un asunto estrictamente familiar, Ricardo. Su presencia es completamente inapropiada. La llegada de su suegra fue como echar sal en una herida abierta. Trajo consigo todo el frío y el juicio del mundo que Ricardo estaba intentando dejar atrás, recordándole las reglas de una sociedad donde las apariencias y el estatus lo eran todo, incluso a las puertas de una sala de emergencias. Inés lo tomó del brazo y lo arrastró unos metros por el pasillo, bajando la voz a un siseo furioso. Te lo advertí, Ricardo, ¿no te das cuenta? Esa mujer lo ha embrujado. Desde que ella llegó, el niño se ha vuelto dependiente y caprichoso, y a ti te ignora por completo. Le está lavando el cerebro para volverse indispensable. Estás perdiendo a tu hijo y ni siquiera te das cuenta. Tienes que despedirla. Ahora mismo. Échala de aquí antes de que sea demasiado tarde. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para herir su orgullo de padre, para reavivar sus peores inseguridades y hacerlo volver al redil de la desconfianza y el control. Lo miraba con una mezcla de decepción y superioridad, esperando que él reaccionara como el hombre de negocios implacable que siempre había sido. Pero algo en Ricardo finalmente se rompió. Miró a su suegra, y por primera vez no vio a la matriarca de una familia poderosa, sino a una mujer amargada y desconectada de la realidad. Se soltó de su agarre con una firmeza que la sorprendió. Te equivocas, Inés. Elena se queda, declaró, con una voz baja pero cargada de una convicción nueva. Ella es la única persona que ha sabido conectar con Mateo, la única que puede calmarlo en este momento. Si no vienes a ayudar, te pido por favor que no estorbes. Esto, ya no se trata de apariencias, se trata de mi hijo. La cara de Inés se contrajo en una máscara de indignación. Era la primera vez que Ricardo la desafiaba abiertamente, eligiendo a una empleada por encima de la familia. En ese preciso instante, 2 enfermeros entraron en la habitación con una camilla, listos para llevar a Mateo al quirófano. Al verlos, el pánico del niño explotó en una crisis de histeria. Comenzó a gritar y a patalear con todas sus fuerzas, aferrándose a las sábanas como si su vida dependiera de ello. No, no quiero ir, Elena, ayúdame, papá, suplicaba su voz rota por el terror. El personal médico, aunque acostumbrado a situaciones difíciles, se vio superado por la intensidad de su angustia. Se detuvieron, sin saber cómo proceder sin traumatizar aún más al pequeño. Ricardo se quedó petrificado, viendo la escena como una pesadilla hecha realidad. Su hijo le pedía ayuda, y él era una estatua de impotencia. Entonces, Elena actuó, ignorando por completo la mirada fulminante de doña Inés y la parálisis de Ricardo. Se acercó a la cama, se sentó suavemente al lado de Mateo, tomó su rostro entre sus manos y lo obligó a mirarla a los ojos. Su voz era un ancla en medio de la tormenta. Mi amor, mírame. Claro que tienes miedo, le dijo, y esa simple frase cambió todo. No le dijo que no tuviera miedo, no le pidió que fuera valiente. Validó su sentimiento, le dio permiso para estar aterrorizado. Es súper normal tener miedo de lo desconocido. Hasta los superhéroes tienen miedo a veces, ¿sabes? Pero la diferencia es que ellos no dejan que el miedo les gane la batalla. Y tú eres mi superhéroe. Con una paciencia infinita, comenzó a explicarle lo que iba a pasar, traduciendo el lenguaje clínico a un cuento. Los doctores tienen una camarita mágica muy chiquita, como un bichito de luz. Van a usarla para mirar dentro de tus pulmoncitos, para encontrar al monstruito que no te deja respirar bien. Es como una misión de espías, y tú eres el agente secreto principal. Papá y yo seremos tu equipo, vigilando desde la base. No te vamos a dejar solo ni un segundo. ¿Entendido, agente Mateo? El niño, aunque seguía sollozando,
Comenzó a escucharla, su pánico siendo reemplazado lentamente por la curiosidad, atrapado en la narrativa que ella tejía para él, una narrativa de aventura en lugar de una de terror médico. Ricardo observaba la escena desde la distancia, y cada palabra de Elena era como una revelación que lo golpeaba en el pecho. Estaba presenciando la verdadera esencia de ser padre. No se trataba de dar órdenes, ni de comprar soluciones, ni de proteger desde la distancia. Se trataba de bajar al nivel del miedo de tu hijo, de tomarlo de la mano y caminar con él a través de la oscuridad, usando la imaginación y el amor como linterna. Sintió una punzada de vergüenza tan profunda que casi lo hizo retroceder, pero también sintió una extraña oleada de esperanza. Quizás no era demasiado tarde. Quizás, si se atrevía, él también podría aprender a hablar ese idioma. No tenemos más tiempo, debemos proceder ya, dijo el cirujano con un tono urgente, mirando a Ricardo como si fuera el responsable de la situación. La presión en la habitación se volvió casi física, asfixiante. Ese era el momento decisivo. O Ricardo se aferraba a su orgullo y dejaba que los médicos se llevaran a su hijo a la fuerza, o se despojaba de su armadura de una vez por todas. El futuro de su relación con Mateo, y quizás el futuro de su propia alma, dependía de lo que hiciera en los siguientes 10 segundos. El silencio se llenó con los sollozos de Mateo y el latido desbocado del corazón de su padre. Y entonces, Ricardo se movió. Dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo junto a la cama. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y en ellos no había juicio, solo una invitación silenciosa. Con la voz quebrada por una emoción que ya no podía reprimir, frente a los médicos, las enfermeras y su estupefacta suegra, pronunció las palabras que los cambiarían todo. Yo no sé cómo hacer esto, admitió, y la confesión le rasgó la garganta. Miró a Elena como un náufrago mira a un salvavidas. «Por favor», suplicó, rindiendo su orgullo por completo. «Ayúdame a ayudar a mi hijo». El impacto de sus palabras silenció la habitación. Doña Inés lo miraba como si se hubiera vuelto loco, con la boca ligeramente abierta por la incredulidad. Las enfermeras intercambiaron miradas de compasión, pero Elena simplemente asintió, una aceptación serena y sin rastro de triunfo. Ricardo entonces se giró hacia su hijo, se arrodilló en el suelo frío del hospital, poniendo sus ojos al mismo nivel que los de Mateo por primera vez en su vida. Le temblaban las manos. «Perdóname, campeón», susurró, y las lágrimas que había contenido durante 5 largos años finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. «Perdóname por no haber estado aquí de verdad, por no saber cómo ser tu papá, pero estoy aprendiendo, te lo prometo». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el video. Con la mano aún temblorosa, Ricardo alcanzó la pequeña mano de Mateo y la apretó con una delicadeza que no sabía que poseía. Luego, sin soltar a su hijo, buscó la mano de Elena y la sostuvo también, uniendo a los tres en un círculo de fuerza. «Lo vamos a hacer juntos, ¿oíste?», le dijo a Mateo, pero la promesa era también para sí mismo y para Elena. En ese instante, frente a la camilla de un hospital, con las luces de neón parpadeando sobre ellos, dejaron de ser un jefe, un niño enfermo y una empleada. Se convirtieron en algo nuevo, algo frágil, pero increíblemente poderoso, el embrión de una familia. Guiados por la voz tranquila de Elena, enfrentaron el procedimiento. Ella le explicó a Mateo cada paso, mientras Ricardo sostenía su mano, susurrándole palabras torpes pero sinceras de aliento, repitiendo como un eco las frases de «Calma de Elena. Eres muy valiente, ya casi terminas, estamos aquí contigo». Por primera vez no estaba dando órdenes ni esperando resultados. Simplemente estaba presente, compartiendo el miedo de su hijo, ofreciendo su propia fuerza como escudo. Y Mateo, sintiendo la presencia sólida de su padre a un lado y la calidez de Elena al otro, finalmente se relajó y confió, permitiendo que los médicos hicieran su trabajo. Una vez terminado el procedimiento y con Mateo durmiendo plácidamente bajo los efectos de la sedación, Ricardo y Elena se quedaron solos en la habitación,
uno a cada lado de la cama. Él la miró a través de la penumbra y la expresión en sus ojos era algo que ella nunca había visto. No había rastro del magnate calculador ni del jefe distante. Solo había una gratitud y una admiración tan profundas y transparentes que la conmovieron. El Ricardo Vargas, que había entrado en ese hospital esa mañana, había desaparecido, y en su lugar había un hombre vulnerable, roto y por primera vez completamente abierto a la posibilidad de amar sin condiciones. Doña Inés se había marchado hacía rato sin despedirse. Salió de la habitación en silencio, con el rostro desencajado, incapaz de procesar la transformación de su yerno. Su partida fue simbólica, como si el viejo mundo de Ricardo, con sus reglas frías y sus juicios de clase, se hubiera desvanecido por la puerta junto con ella, dejando espacio para algo nuevo y mucho más auténtico. Ya no había lugar para el cinismo en esa pequeña habitación de hospital. Solo había espacio para el alivio y el silencio compartido. Ese silencio entre Ricardo y Elena ya no era incómodo. Era un espacio de entendimiento mutuo, forjado en la vulnerabilidad compartida. Finalmente, él habló, y su voz era apenas un susurro. «Gracias, Elena, por todo. Salvaste a mi hijo hoy, y creo que también me salvaste a mí». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, y luego confesó lo que más le avergonzaba. «Tenía cámaras por toda la casa. Te estuve vigilando. Pensé que eras como todas las demás». La confesión quedó flotando entre ellos, un último fantasma de su antigua desconfianza. La respuesta de Elena fue de una gracia infinita. No mostró ni enfado ni resentimiento. Simplemente lo miró con una profunda compasión y le dijo suavemente: «Usted solo tenía miedo, señor Vargas. Tenía miedo de que le hicieran daño a lo que más quiere en el mundo. Es el mismo miedo que sentía Mateo. A veces, cuando tenemos mucho miedo, todos hacemos tonterías». Su capacidad para perdonar, para entender la motivación detrás de su horrible comportamiento, fue el golpe de gracia final para el viejo Ricardo. «Llámame Ricardo, por favor», le pidió, y con esa simple frase, el último muro entre ellos se derrumbó para siempre. Más tarde, el doctor regresó con una sonrisa genuina. «La broncoscopia fue un éxito total», anunció. «Encontramos el problema y el nuevo tratamiento debería mejorar su calidad de vida drásticamente. Su hijo es un campeón». La ola de alivio que inundó a Ricardo fue tan intensa que tuvo que sentarse. Era la mejor noticia que había recibido en 5 años, una noticia que valía más que todos los contratos y adquisiciones de su vida. Se permitió respirar hondo, liberando una tensión que ni siquiera sabía que había estado cargando. Cuando Mateo despertó, lo primero que vio no fue el techo blanco del hospital, sino los rostros de su padre y de Elena, uno a cada lado de su cama, ambos sonriéndole. Instintivamente, buscó sus manos y las encontró sosteniendo las suyas. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Mateo sonrió. No era una sonrisa tímida o frágil, sino una sonrisa amplia, llena de paz y seguridad. La sonrisa de un niño que por fin se sentía completamente a salvo, protegido por un círculo de amor que acababa de nacer. «Oye, campeón, ¿qué te parece si te contamos una historia?», propuso Ricardo, con una espontaneidad que lo sorprendió a sí mismo. Comenzó a improvisar torpemente un cuento sobre un rey solitario en un castillo de cristal. A mitad de la historia se quedó sin ideas y Elena tomó el relevo sin problemas, añadiendo una valiente cuidadora de pájaros y un pájaro con un ala rota que aprendía a volar. Juntos, frente a la cama de su hijo, tejieron una historia, su primera historia, un reflejo perfecto de su nueva realidad, una metáfora de su propia transformación. La conversación a partir de ese momento se volvió ligera, llena de planes y promesas que, por primera vez, sonaban reales. Hablaron de cosas sencillas que harían cuando salieran del hospital. Ya no hablaban de comprar cosas, sino de hacer cosas. Ir al Parque del Retiro para darle de comer a los patos, intentar cocinar galletas aunque la cocina terminara hecha un desastre, y acampar con sábanas en la sala de estar. Eran sueños pequeños, alcanzables, pero para ellos representaban un universo nuevo de posibilidades, un futuro que construirían juntos. Mientras Mateo volvía a quedarse, dormido, esta vez con una expresión de serenidad absoluta en su rostro,
Ricardo lo observó detenidamente. Realmente lo vio, quizás por primera vez. No vio a un niño frágil definido por su enfermedad, ni un proyecto que gestionar, ni un heredero que proteger. Vio a un niño resiliente, valiente y lleno de un amor inmenso. Y en ese momento hizo un juramento silencioso. Nunca más volvería a estar ausente. Dedicaría el resto de su vida a ser digno de ser el padre de ese niño extraordinario. Elena también sintió el cambio tectónico que había ocurrido. Sabía que su rol en esa casa había trascendido para siempre el de una simple empleada. La vulnerabilidad que habían compartido, la confianza que Ricardo había depositado en ella en el momento más crítico, había redefinido por completo su relación. Aún no sabía qué forma tomaría en el futuro, pero entendía que se había convertido en una pieza indispensable en la vida de ese padre y de ese hijo, un pilar fundamental en la reconstrucción de sus corazones rotos. El agotamiento que sentía Ricardo no era físico, era un cansancio profundo del alma, el tipo de agotamiento que llega después de una larga guerra. La guerra contra su propio orgullo, contra su dolor, contra su miedo a sentir de nuevo. Al ver a Elena tararear suavemente la misma canción de cuna que le había escuchado por los monitores, ya no sintió la punzada de la vergüenza, sino una profunda y abrumadora sensación de paz. Era el sonido de la curación, la melodía de un nuevo comienzo. Comprendió entonces la verdad más simple y a la vez la más profunda. Su mansión ultramoderna, con toda su tecnología y su arte de vanguardia, no era un hogar. Era una cáscara vacía, un escenario sin actores. Un hogar no se construía con mármol y acero, sino con el material intangible que Elena había traído a esa fría y estéril habitación de hospital. La paciencia, la empatía, la ternura y un amor tan incondicional que era capaz de sanar las heridas más profundas. La noche cayó sobre Madrid y las luces de la ciudad comenzaron a parpadear a través de la ventana, como un millar de estrellas lejanas. Dentro de la habitación, la luz era tenue y cálida. La imagen final de ese día tumultuoso era un cuadro de una serenidad perfecta, un niño durmiendo en paz, y dos adultos velando su sueño, unidos por una crisis que los había destrozado y reconstruido en algo infinitamente más fuerte. Eran un padre, un hijo y una cuidadora. Eran una promesa, eran una familia. El regreso de Mateo del hospital no fue un retorno a la mansión fría y silenciosa de antes, sino la llegada a un hogar que despertaba de un largo invierno. Ricardo había ordenado abrir todas las cortinas, y la luz del sol inundaba los pasillos que antes parecían sombríos. El silencio opresivo fue reemplazado por el sonido de la risa de Mateo y el aroma a vainilla de unas galletas que él y Elena estaban horneando, llenando la cocina de un desorden feliz y pegajoso. Cuando Ricardo llegó del trabajo esa tarde, mucho más temprano que de costumbre, no se dirigió a su oficina. Dejó su portafolio en la entrada y fue directo a la cocina, donde se arremangó las mangas de su camisa de seda y torpemente se unió a la decoración de las galletas. La recuperación de Mateo era visible no solo en sus mejillas más sonrosadas, sino en el brillo de sus ojos, un reflejo de la vida que finalmente había comenzado a llenar su casa. La transformación de Ricardo fue tan profunda como silenciosa. En una reunión que dejó perplejo, a su consejo de administración, delegó la supervisión de sus proyectos más importantes, anunciando que reduciría su carga de trabajo en un 60%. Su nueva prioridad, declaró, no era negociable. Días después, se sentó con Elena en el salón y, con la formalidad de un contrato pero la calidez de un amigo, le ofreció un nuevo puesto: administradora del bienestar de Mateo y gerente del hogar. El salario era exorbitante, pero más importante fue la forma en que se lo propuso, no como a una empleada, sino como a una socia indispensable en el proyecto más importante de su vida. Le pidió su opinión, escuchó sus ideas y por primera vez, la gestión de su casa se convirtió en una colaboración basada en el respeto y un profundo afecto mutuo. Entendiendo que las heridas del pasado no se curan solas, Ricardo tomó otra decisión crucial. Comenzaron a asistir a terapia familiar. En esas sesiones aprendió a escuchar,
a validar los sentimientos de su hijo y a hablar de su propia pena por la pérdida de Sofía. La teoría se convirtió en práctica durante una tarde soleada en el Parque del Retiro. Cumplieron la promesa que se hicieron en el hospital. Ricardo, el magnate que solo se movía en autos blindados, se encontró sentado en el césped, intentando armar un torpe sándwich y riendo a carcajadas cuando un pato le robó un trozo de pan. Vio a Mateo correr, con una energía que nunca antes le había visto, y sintió una felicidad tan pura y abrumadora que supo que había tomado el camino correcto. Estaban construyendo su familia, no con dinero, sino con momentos. Inspirado por su propia transformación y en honor a la memoria de su esposa, Ricardo canalizó sus recursos hacia un propósito mayor. Creó la Fundación Sofía Vargas, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar integralmente a niños con enfermedades crónicas de familias sin recursos. La fundación no solo cubría los costosos tratamientos médicos, sino que también ofrecía apoyo psicológico para los niños y sus padres y ayuda logística para que las familias pudieran enfocarse en lo más importante, el cuidado y el amor. Nombró a Elena consejera principal y miembro honorario de la junta directiva, reconociendo que su sabiduría no provenía de títulos universitarios, sino de una inteligencia emocional y una empatía que eran en sí mismas un poder sanador invaluable para el mundo. 5 años después, el jardín de la mansión ya no era una exposición de paisajismo estéril, sino un campo de fútbol improvisado. Un Mateo de 14 años, alto, saludable y lleno de vida, corría tras un balón gritándole pases a su padre. Ricardo, vestido con unos jeans y una simple camiseta, ya no era el empresario implacable de rostro cansado, sino un hombre relajado cuya sonrisa era fácil y genuina. Desde el porche, Elena los observaba, sosteniendo una jarra de limonada, con una expresión de profunda paz. Para el mundo y para ellos mismos, eran una familia sólida, unida y feliz. Ricardo había aprendido la lección más importante de su vida. Su mayor fortuna no estaba guardada en bóvedas suizas, sino allí mismo, en el césped, en la risa de su hijo y en el amor tranquilo de la mujer que les había enseñado a ambos cómo volver a vivir. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo. Si tú también crees en las segundas oportunidades.